Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hoy es Noticia. Son las 4 y desde la sala de redacción de CNN Chile vamos a comenzar revisando todo lo que está marcando este cuarto ya lunes del mes de marzo. Comenzamos revisando titulares. El gobierno impulsará medidas administrativas como legislativas para enfrentar el alza de los combustibles a raíz de la guerra en Irán. Los anuncios específicos los hará el ministro de Hacienda esta noche. Desde la oposición acusaron un benzinazo, mientras que el oficialismo se comprometió a modificar las tablas del Senado y la Cámara para aprobar los proyectos de manera exprés. La Contralora General de la República detectó que 910 funcionarios gastaron casi 11.500 millones de pesos en casinos de juego, aunque tenían prohibición legal de apostar. Entre los involucrados hay miembros de impuestos internos, de la Tesorería General, de Carabineros, PDI y la FAT, cuyas sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones. Comillas, yo no tengo rencillas con nadie. Con esas palabras se refirió la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, a la remoción de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Además, la autoridad afirmó que está ejerciendo sus facultades al pedir explicaciones por el cambio de todo un equipo que investigaba al llamado Clan Chen en Iquique. Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones productivas al tiempo que anunció que suspendió los ataques a las centrales energéticas iraníes por 5 días. Pese a que el régimen del ayatolá negó cualquier diálogo, el precio del petróleo cayó tras las declaraciones del presidente estadounidense. Y en el deporte, la sub-20 de Santiago Wanderers hizo historia al coronarse campeón de la Copa Libertadores de la categoría. Los porteños superaron por penales en la final al poderoso Flamengo de Brasil. Y comenzamos en el Palacio de Gobierno porque esta noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dará a conocer las medidas de ajuste para el MEPCO y cuáles van a ser los beneficios sociales que también serán focalizados a raíz de los aumentos que se vendrán en el precio de los combustibles. Tomamos contacto a esta hora entonces con Ivo Goich, quien está en el Palacio de la Moneda. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Para ser completamente transparentes con quienes nos están viendo en estos momentos, en el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, el ministro de la cartera, está grabando una serie de entrevistas que van a ser televisadas después de las 9 de la noche. Son entrevistas que tienen un embargo, Matilde, bueno, todos nosotros lo sabíamos por donde trabajamos, efectivamente, pero a las 9 de la noche se liberan esas entrevistas. Cada uno de los canales de televisión va a poder distribuirlas, mostrarlas, publicarlas a partir desde esa hora, y son en esas entrevistas, Matilde, muy del estilo como la que dio el presidente José Antonio Kast el pasado 12 de marzo, también a los distintos canales de televisión, donde va a dar a conocer las distintas alternativas, los cambios estructurales al MEPCO vía decretos. Esas son las medidas administrativas, pero también las medidas legislativas que van a tener que pasar por el Congreso. Entonces, el conjunto en general de medidas adoptadas por el Ejecutivo ante esta alza del precio de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente va a ser dado a conocer, como tú decías, hoy en la noche en entrevistas que están siendo grabadas desde hace un rato en el Ministerio de Hacienda, que a partir de las 9 de la noche las podrán ver y serán publicadas, distribuidas también en los noticieros centrales, probablemente de cada uno de los canales de televisión. Dicho eso, los cambios comenzaron el día de hoy y muy temprano por la mañana, Matilde, se conoció el primer decreto firmado de estos cambios administrativos, cambios estructurales al MEPCO que se pueden realizar vía decretos. Bueno, el día de hoy por la mañana se conoció el primero de ellos. Para muchos decían o trataban de entender lo que decía en ese decreto, que si bien tenía un cambio en específico que se los voy a explicar, para muchos hay otras
partes de ese decreto que no sé, que podía quedar para la duda, y muchos pensaron que ahí estaban distribuidos todos los cambios finalmente que se iban a hacer mediante la vía administrativa. Bueno, eso no fue así, ese era solamente uno y que fue publicado en el Diario Oficial. Es importante, eso sí, este cambio dado a conocer durante la jornada del día de hoy, porque lo que se hizo fue modificar, Matilde, uno de los parámetros del MEPCO, ampliando de 2 a 4 semanas el cálculo del precio de paridad de los combustibles. Para hacer fácil esto, es que este cambio lo que va a hacer es reducir el subsidio que se aplica a través del impuesto específico a los combustibles, pero va a permitir, con esta baja y con el aumento de las semanas en la que se mide este precio de paridad a nivel internacional, va a permitir que la alza se distribuya en más tiempo. Entonces ese promedio va a hacer que las alzas no sean tan bruscas y se puedan contener de alguna forma. Evidentemente esto igual va a seguir subiendo, va a haber una alza de combustible y va a ser importante la alza de combustible, pero con este cambio, finalmente, de este precio de medición de promedio, de pasar de 2 a 4 semanas, se estira ese periodo en el que se saca el promedio. Ojo, esto no quiere decir que se cambian las fechas en las que suben o bajan los combustibles. Eso sigue siendo cada 21 días, cada 3 semanas. Lo que se hace ahora, lo que se cambió es el tiempo en el que se mide el promedio para alcanzar la paridad de los precios internacionales. Se baja el subsidio entonces, pero se alarga este periodo, y eso va a hacer que finalmente repercuta en menor medida en el alza que se va a ver reflejada y se va a comenzar a ver reflejada a partir del jueves 26 de marzo, que es a partir de esta misma semana. Dicho eso, ha sido un día de muchas especulaciones, Matilde, donde hay muchas interrogantes, donde hemos querido saber, adelantarnos a la noticia que va a ser dada a conocer durante hoy en la noche. Acá en el Palacio de la Moneda hubo una serie de reuniones el día de hoy. Partió temprano por la mañana con el Comité de Seguridad, posteriormente con el Comité Político de Ministros y finalmente con el Comité Político ampliado, con los presidentes, presidentas de los partidos y también con los jefes de bancadas de cada una de las representaciones de los partidos del oficialismo. En todas y cada uno de estas instancias, de estos comités, participó y los encabezó el presidente de la República, José Antonio Kast. Evidentemente, los dos últimos, en el Comité Político y en el Comité Político Ampliado, se entregaron más detalles acerca de las medidas que iban a ser dadas a conocer, que serán dadas a conocer el día de hoy por Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Eso ya se le comunicó a los partidos oficialistas, lo saben muy bien también los ministros de Estado, pese a que el día de hoy, una vez que sale del último de los comités, el Comité Ampliado, Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, pudimos abordarlo, conversar con él a la pasada, de hecho persiguiéndolo por el Palacio de la Moneda, a su salida al Palacio de la Moneda, diciendo que todavía estaban afinando, estaban ajustando y afinando los anuncios que iban a hacer el día de hoy, y explicó, eso sí, qué consistía este decreto que fue publicado en el Diario Oficial durante la jornada del día de hoy. Pasemos a escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en la previa de lo que van a hacer estos anuncios que se darán a conocer hoy por la noche. Ministro, ¿va a ser todo por decreto o va a haber proyectos de ley también que van a pasar por lo van a Congreso? conocer oportunamente. Ministro, pero para los medios que no vamos a tener acceso a la información. Oportunamente, todo el país al mismo tiempo, no se preocupen, estamos trabajando y enfrentando el tema como corresponde. Pero, ministro, ¿se está evaluando todavía o ya hay una decisión tomada respecto a las medidas que se van a hacer? Estamos terminando de perfeccionar. ¿En qué línea podrían ir las ayudas, ministro, para evitar que esto afecte a la ciudadanía? Lo van a conocer oportunamente, pero nuestro pensamiento siempre está con los sectores de clases medias y más modestos. Ya, hay un elemento, Ivo, que, claro, llama la atención que el ministro haya decidido dar entrevistas distintas, porque nunca una entrevista es igual a la otra. Por lo tanto, pese a que haya un mensaje que se quiera dar a conocer, cada medio tiene un interés, o un periodista se puede quedar en una cosa puntual, y todas las entrevistas tienen la misma duración. Por lo tanto, ahí también hay un riesgo de que no se logre transmitir efectivamente todo lo que significa esta modificación. Sí, me parece así, Matilde, que eso es un mensaje estándar, el que va a dar el ministro
Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, el día de hoy. Lo que tiene que quedar claro en cada una de esas entrevistas es finalmente cuáles son las medidas. Me imagino que todos van a preguntar, van a ir directamente a preguntar cuáles son las medidas y preguntas más, preguntas menos, en que puedan salir un poco de eso. Me imagino que va a ser difícil que alguien salga de ese tema. Hay un mensaje en el que se ha trabajado y que va a ser dado a conocer. Es bien riguroso el ministro de Hacienda en ese sentido, así que me imagino que van a ser muy parecidas las respuestas en cuanto a las medidas que van a tomar vía decretos en forma administrativa, pero también las legislativas por parte del ministro. De ahí a que haya otro tipo de respuesta, evidentemente, como tú dices, va a depender también de los periodistas y los temas en los que quieren hacer mayores énfasis, pero me imagino que a pesar de las preguntas, las respuestas van a ir enfocadas hacia explicar esto que es lo que tanto queremos saber. Ya, pero adelanto, tengo una Matilde, duda, además, que ¿sí? ¿El ministro va a hacer una cadena o va a dar estos 8 o 9 minutos de entrevista a cada medio? Sí, se especuló en la mañana, se habló de cadena, pero a modo de confusión, porque todos los canales de televisión iban a tener su propia entrevista. Entonces, durante la mañana igual circuló el rumor de que podría haber existido una cadena nacional, incluso algunos hablaban de que incluso el presidente de la República, José Antonio Kast, podría haber entregado un mensaje de este estilo. La verdad es que no, porque los canales de televisión sabían y estaban agendadas estas entrevistas ya hace un par de días al menos con el ministro Jorge Quiroz, donde iba a dar a conocer estas medidas. De todas maneras, nosotros hablábamos con el resto de los periodistas, igual nos parece algo extraño, que quizás podría haber canalizado todo para todos los medios de comunicación a través quizás de alguna vocería formal acá en el Palacio de la Moneda, sin importar el horario. Da lo mismo si fuera en la mañana, en la tarde o en horario prime, que podría haber sido, pero en haberlo canalizado a través de una sola salida comunicacional, se decide finalmente que el ministro lo haga en distintos medios, con embargo, después de las 9 de la noche, para que esto sea emitido en los noticieros centrales finalmente. Eso genera también ciertas confusiones, porque esa decisión de cada canal, cada línea editorial, a qué hora emitir la entrevista, muchas veces se cruzan, hay que ver 5 entrevistas en este caso como para ver si es que se dice algo distinto, ver dónde está la noticia y, como tú dices, poder contrastar si es que efectivamente se pierde el discurso, se diluyen ciertas ideas, se hacen énfasis en otras, así que es un modus operandi nuevo, extraño, al menos en ese sentido, como tú dices, por la importancia que tiene el mensaje que va a entregar. Porque ahora voy al punto del que te quería hablar, Matilde. El presidente de la República, José Antonio Kast, en el Comité Político Ampliado del día de hoy, vuelve a reconocer a los parlamentarios que estaban al interior y a los jefes de bancada y a los presidentes de los partidos oficialistas que la cosa no va a estar fácil, que se viene algún periodo difícil a raíz de lo que van a anunciar durante el día de hoy. Si bien se ha bajado la expectativa en cuanto a cuánto puede aumentar los combustibles inmediatamente durante esta semana, que va a ser menos de lo que habíamos estado hablando quizás durante los últimos días, evidentemente reconocen que aquí van a enfrentar la primera crisis de este gobierno. Vamos a ver cómo la sortean también, y es por eso la importancia no solamente del mensaje comunicacional que entreguen el día de hoy, sino como de la profundidad que tenga esto y de qué manera efectivamente la ciudadanía lo pueda acoger. Pero hay un punto de vista que es claro y que lo tienen completamente zanjado acá, de que es algo que no va a ser fácil durante las próximas semanas y pretenden al menos aminorar lo que podría generar cierto malestar y confusión en la población, Matilde, con medidas que van en el ámbito legislativo, y ahí también finalmente la pelota, si lo hablamos en términos más coloquiales, pasa a otra cancha, que es la del Congreso, y el tiempo que pueda demorar eso. Es por eso que al menos a los parlamentarios oficialistas se les ha pedido apoyo total a las medidas que puedan anunciar hoy día desde el Ejecutivo. Hay algunas que van en la línea de focalizar ciertas ayudas, amortiguando, por ejemplo, el precio de uno de los combustibles domésticos más usados durante el invierno, que es la parafina. También poder hacer frente a que no suban los pasajes de transporte público, al menos para los adultos mayores, también para los estudiantes, entre otras medidas que se han adelantado, podrían aparecer durante la jornada del día de hoy en el discurso de Jorge Quiroz. Nosotros hablamos con algunos de los parlamentarios que salieron del Comité Político Ampliado. Quiero que escuchemos a Luciano Cruzcoque, el senador de Bópoli, y también durante la jornada del día de hoy lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, ambos oficialistas efectivamente, y pasemos a escuchar cuáles son sus declaraciones y la forma y el apoyo también que ya dicen le van a dar a las medidas anunciadas durante la jornada de hoy.
Es una mezcla entre proyectos de ley y medidas administrativas, pero son varias medidas. ¿Uno misceláneo o son varios proyectos de ley? Prefiero que sea el ministro que lo detalle, perdone que no pueda ser más infidente que eso. Nosotros vamos a tener que adaptar, y también lo conversamos con el ministro García, precisamente las tablas del Senado y de la Cámara para que si efectivamente hay que sesionar un día más en la semana para tratar de darle la urgencia que corresponde a este proyecto, se la demos. Y eso también se conversó en la reunión del Senado en la mañana. ¿Hay certezas de que, por ejemplo, el transporte público no va a subir y, por ejemplo, se va a mantener el tema del precio de la parafina? Porque finalmente es como lo que van a buscar para ver si lo podemos profundizar en las ayudas sociales. Sí, bueno, evidentemente esas medidas que usted señala las va a detallar el ministro. Hay evidentemente que una preocupación particular por el precio del transporte público y por el precio de los combustibles domésticos, por decirlo de alguna manera, en particular la parafina, pero no quiero ser yo quien adelante noticias que el ministro va a dar y que las va a dar también de manera muy detallada. Chile no puede evitar la guerra y Chile no puede recuperar los ahorros que se gastó la administración Boric. Chile sí puede hacer medidas administrativas y medidas legales para que el transporte público, para que los taxis y colectivos, para que la parafina sufran un impacto menor y por tanto el bolsillo de los chilenos sufra un impacto menor. Evidentemente el Ejecutivo es el que firma las urgencias, es el que tendrá que decir, pero a la disposición desde la Cámara de Diputados va a estar a tramitar esto rápido. Algunas de las alzas, si no hacemos nada, como el caso de la parafina, sería efectiva el jueves. Por lo tanto, mi compromiso como presidente de la Cámara de Diputados es que antes del jueves, si entra algo en parafina, va a estar tramitado desde la Cámara, al menos enviado al Senado, y espero que el Senado lo saque el mismo día. Hay dudas, Matilde, incertidumbre también en la actual oposición acerca de las medidas que van a ser dadas a conocer durante la jornada del día de hoy por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La percepción que te puedo contar que hay acá en el Palacio de la Moneda es que ojalá no exista un aprovechamiento político de una situación que saben es una crisis que no es derivada y no es causada por la actual administración, sino que es una crisis a nivel mundial. Eso lo han dejado claro, pero yo también te contaba la semana pasada, también hay conciencia de que las consecuencias derivadas de una crisis que no es producida efectivamente por el gobierno, pero la cual la tienen que hacer frente, tienen claro que a través de estas medidas es la forma que tienen como para poder enfrentarlas. Eso por un lado, y por otro lado, el rol de la oposición también va a ser clave, porque finalmente son medidas que apuntan y van a ser dadas a conocer apuntando a beneficiar a las familias chilenas ante esta alza de combustibles, que si bien nos va a afectar a todos, el resto de las medidas efectivamente van a poder amortiguar finalmente este impacto. Sería muy impopular que al menos en el Congreso esto se trabara y se fuera eternizando una discusión cuando la ciudadanía va a necesitar medidas concretas inmediatamente, sean cuales sean, se podrán trabajar sobre ellas, podrán aumentar los márgenes de ayuda efectivamente, pero también traería un costo a la oposición oponerse finalmente a medidas que van en pos de la ciudadanía. Ivo, la semana pasada el ministro Jorge Quirós se reunió con parlamentarios de oposición, líderes de bancada, porque la oposición también está dividida, o sea, no hay una sola voz en la oposición porque probablemente tampoco hay una sola oposición. Por lo tanto, ¿cuáles son los canales de comunicación, si es que efectivamente existen esos canales? Se reúnen, de hecho han tenido reuniones formales, de hecho Matilde, el día de hoy en el ex Congreso había una reunión también de partidos de la oposición. Hasta el ex Congreso llegó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante la jornada del día de hoy. El despliegue que ha tenido el Ejecutivo en este sentido y para poder sacar adelante este acuerdo de manera rápida, consensuada, transversal, lo han dicho acá, pensando en lo mejor para Chile ante un contexto de crisis a nivel mundial y que nos va a afectar a todos, es poder sacar esto lo antes posible de forma acelerada, rápida, y que se vean los cambios concretos efectivamente. Así que ha existido un despliegue por parte de las Express, por parte del Ministerio del Interior, por parte del mismo ministro Quirós, que han recibido a parlamentarios de oposición durante la semana pasada y durante
durante los últimos días, efectivamente. Así que al menos ese trabajo desde acá, desde el Palacio de la Moneda, han tratado de hacerlo y han transparentado que lo han tratado de hacer. Vamos a ver qué efectos tienen y si quedan conformes, como te digo, en el bloque opositor, pero teniendo en cuenta que también sería impopular para ellos y sería difícil para ellos votar en contra o trabar esta discusión. Como te digo, se podrán aumentar ciertos márgenes, podrán llegar a acuerdos sobre lo propuesto, pero todos esperan que esto tenga la mayor celeridad posible. Creo que pasemos a escuchar parte de los planteamientos que han hecho desde la oposición durante la jornada del día de hoy, Matilde, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y también la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Aquí va a quedar muy en evidencia una incoherencia acerca de formulaciones que hizo incluso el propio José Antonio Kast en otro momento, de resguardar los intereses de las capas o clases medias. Lo que van a ser afectados son precisamente los ciudadanos que por obligación usan el recurso del vehículo, pero no solo eso, sino que una desestabilización del precio del petróleo, de la benzina, significa una cadena de incremento en los precios en general y por tanto una propensión a una tendencia inflacionaria que va a afectar el poder adquisitivo de los salarios. Entonces aquí hay una cadena que tienen que pensarla entera, porque si no la gente tiene el legítimo derecho a llamar la atención de sus autoridades. Creo que este es un benzinazo para la clase media, es principalmente una medida que no se resuelve solamente con focalización, porque ustedes bien saben, los combustibles afectan a la canasta básica diaria de las familias. Nosotros tuvimos una situación muy similar en el gobierno del presidente Boric, donde con la guerra de Ucrania se dispararon los precios y ahí tuvimos responsabilidad con las familias y con Chile. Yo espero que en vez de tanta incertidumbre que ha puesto el ministro Quirós sobre la economía, hoy día se ponga del lado de las familias chilenas, que es lo que realmente nos preocupa como oposición. Creo que hay que esperar a que ellos propongan. Nuestras alertas son que ya ha habido experiencia, de hecho esto es un mecanismo que precisamente busca estabilizar el precio, por lo tanto, primero, que no sean medidas focalizadas porque no sirven y que también se haga un esfuerzo, probablemente convocando un panel de expertos, que podamos acordar una medida común en vez de una medida comunicacional que impacta directamente a la familia. Ahí está, Matilde. Como te digo, hay escepticismo, incertidumbre, también hay una oposición por parte de la oposición, efectivamente siendo oposición, pero también saben que es un tema delicado y hay que evaluar la crisis en su mérito. Evidentemente todavía hay que evaluar también lo que vaya a decir, lo que se ha dado a conocer por Jorge Quirós, cuál va a ser el planteamiento del Ejecutivo, cuáles van a ser estas medidas legislativas que van a ir en ayuda de la ciudadanía, en el precio de la parafina, también el transporte público, ver qué otras alternativas se suman, no serían las únicas, efectivamente, y también saber de manera administrativa, vía decretos, cuáles van a ser los cambios que se le van a generar al MEPCO para hacer frente a una crisis que ya hemos hablado, genera incertidumbre porque no se sabe efectivamente cuándo va a terminar, pese a que el día de hoy, al menos a nivel internacional, según las últimas palabras de Donald Trump, existe una pequeña tregua que ha tenido un impacto también en los mercados y en el precio del petróleo, pero es algo muy inestable cuando se trata de conflictos de este tipo. Sin duda que sí, porque de todas maneras, claro, Donald Trump dice que está negociando, Irán dice que jamás se han sentado a negociar o al menos no han tenido ninguna conversación. En todo caso, sabemos que más depende de la voluntad de unos de dejar las cosas como están, pero esa voluntad tiene que finalmente materializarse. Sí. Así que bien, seguimos muy atentos al escenario internacional que está afectando directamente a los bolsillos de todos los ciudadanos, te diría, y en todo el planeta. Así que sí, seguimos atentos a aquello y tú nos cuentas si hay novedades en Palacio. Que estés bien. Así será, que estés muy bien, Matilde. Un abrazo. Gracias. Y nosotros seguimos avanzando con los temas porque diputados del Partido Nacional Libertario anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera, debido a la cirugía express, como llaman, a la que fue sometida su madre en el Hospital Salvador. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer más detalles de esta posible todavía acusación constitucional. Hola, Francisca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones desde el Congreso, también principalmente desde la oposición, luego de lo que fue el anuncio de una acusación constitucional por parte del Partido Nacional Libertario, del jefe de bancada, también de los 8 parlamentarios que durante esta jornada anunciaron un nuevo libelo acusatorio, esta vez en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. La primera acusación luego del inicio de este nuevo periodo legislativo, nueva distribución de fuerzas políticas también en el Congreso y que necesitan 2 firmas más para poder llegar a las 10. Recordemos que son 8 diputados en la bancada del Partido Nacional Libertario y así poder ingresar esta acusación en los próximos días. Es por eso que no hay una fecha exacta, porque todavía les quedan firmas por recolectar y además porque se dice algo que se dice siempre que se presenta una acusación constitucional, que es que están reuniendo los antecedentes y están redactando los principales argumentos de esta nueva acusación. ¿Y por qué quieren acusar constitucionalmente a la exministra? Recordemos, por lo que fue la atención preferencial que se le dio a la madre de la exministra, una mujer, una adulta mayor de 87 años que llegó al hospital de El Salvador el pasado 23 de diciembre con un problema a su cadera por un accidente doméstico y que luego de que la Contraloría General de la República revelara a través de un informe que sí habrían habido gestiones por parte del jefe de asesores, un asesor del Ministerio de Salud y de la exministra de Salud para poder anticipar lo que era la atención de la madre de la exsecretaria de Estado en el Hospital El Salvador en la zona de urgencias y que habría llamado él directamente y habría hablado con el director del hospital que estaba de vacaciones, también la directora subrogante y además también habría hablado con el encargado de emergencias para poder acelerar todo lo que fue un proceso de atención que se dio en menos de 10 horas aproximadamente desde que ella ingresa al centro hospitalario. Así que pasemos a escuchar parte de lo que dijeron desde el Partido Nacional Libertario. Hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Ya tenemos avanzado en un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por básicamente abusar de su puesto, por la ley de probidad y por la obligación que tenía, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales al haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y gente que necesitaba atención urgente. Debería tener futuro si los parlamentarios hacen lo que les corresponde por ley y defienden la Constitución como juraron hacer. Hay entonces parte de las declaraciones. A esto también se sumó la UDI, porque algunos parlamentarios fueron hoy a la Fiscalía Nacional para ingresar una denuncia, y esto por tráfico de influencias en contra de la exministra de Salud, quien además por estos días no se ha referido al caso. Lo hizo, recordemos, luego de que se supo esto el pasado 23 de diciembre, pero lo hizo los primeros días de enero, refiriéndose justamente a lo que era la presión también y las críticas de diversos parlamentarios en ese entonces de la oposición por lo que fue la atención a su madre, y ahí diciendo ella que descartaba que hubiese habido algún tipo de privilegio en la atención de su madre pese al estado de salud que ella tenía. Y lo que se cuestiona por parte de los parlamentarios es que además, al pasar los días, se fue conociendo también que murió un paciente luego de lo que fue la atención a la madre de la exministra, lo que descartó después el Hospital de El Salvador, señalando que ese paciente se encontraba hace varios días en un estado crítico en la UCI y que estaba muy mal de salud hace varios días y que no tenía que ver con lo que fue la programación y también el postergar algunas operaciones e intervenciones quirúrgicas que estaban programadas para darle espacio a la madre de la ex ministra. Pasemos a escuchar entonces parte de las declaraciones desde la UDI. Bueno, hoy día estamos temprano en la mañana presentando una petición al Ministerio Público por lo que sucedió con relación a la atención preferencial a la madre de la ex ministra Aguilera. Acá claramente se faltó a la probidad, a que hubieron hechos que tienen que ser investigados por la justicia. No puede haber ningún chileno sobre otro, no puede haber tráfico de influencia. Fundamentalmente nuestro escrito se basa porque se contraviene
una parte del 240 bis del Código Penal, en el cual hay tráfico de influencia y eso está penado por la ley. Y aquí pedimos que sea sancionado penalmente todas las personas que sean responsables. Y bueno, esto también generó reacciones en la actual oposición, donde defienden la labor de la exministra. De hecho, el presidente del PPD señalaba que había que valorar que una exministra, una autoridad, se atendiera un familiar de ella y que prefiriera la salud pública para poder atender este tipo de problemáticas, y que no estaba confirmado y que tampoco él consideraba que esto se tratara de tráfico de influencias, porque cuando se trata de adultos mayores, sobre todo en el estado que llegó la madre de la exsecretaria de Estado, una mujer adulta mayor, recordemos, de 87 años, se debía atender rápidamente. El tema es, y eso es justamente lo que se cuestiona por parte del oficialismo, que habían otras operaciones antes de la que justamente se realizó a la madre de la exministra, que se fueron postergando y que llevaban más de 10 horas, incluso días de espera, para poder ser intervenidos en torno al mismo problema incluso que tenía la mamá de la exministra. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que dijeron hoy en la oposición. Hasta donde entiendo, ¿cierto?, lo que hoy día conocemos no nos permite afirmar que la ministra hubiera estado en conocimiento o que ella misma hubiera accionado algún movimiento para favorecer a su madre. Que haya sido el asesor de ninguna manera nos permite presumir que la ministra estaba en conocimiento, ¿no? Creo que más allá de lo reprochable que puede hacer, que es entendible, tiene cierta lógica que probablemente sin ponderar el daño que se podía producir, un asesor por ayudar equivocadamente haya podido impulsar esto, pero eso no nos permite hoy día deducir que la ministra estaba en conocimiento. Independientemente de quién llamó, si alguien llamó o no, yo entiendo que con los adultos mayores, cuando tienen algún problema de cadera, las operaciones deben ser inmediatas. Entonces yo creo que primero hay que destacar acá que hay una ministra de salud que opta, ella y sus cercanos, por los establecimientos públicos, por la salud pública. No creo que haya habido tráfico de influencia porque finalmente el establecimiento público tiene el deber de atender a todos. Bueno, ahí parte entonces de las reacciones. Habrá que ver entonces si es que el Partido Nacional Libertario va a tener las 10 firmas necesarias para poder, recordemos, ingresar esta acusación constitucional, este nuevo libelo acusatorio, y también qué va a contener, porque hasta el momento lo que sabemos es que la redacción va en 3 puntos, en que hubo falta a la probidad por parte de la exministra, que además se va a apuntar a el rol que tenía ella para las instrucciones que tenía justamente su ex asesor, y por otro lado también por haber ocupado su cargo y el poder, dicen ellos, en las preferencias y en darle preferencia y priorización a su madre en un hospital público. Así que nos vamos a quedar muy atentos si es que se llega a presentar durante los próximos días esta acusación constitucional. Muy bien, Francisca, muchísimas gracias. Seguimos atentos. Que tengas buenas tardes. Y hasta ahora, cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos y cuando en la región metropolitana los termómetros registran 26 grados con 4 décimas, hacemos un alto y ya regresamos con más. Conversaremos con la actual ministra de Salud, May Chumali, al regreso de esta pausa. Estamos de regreso para contarles que ha causado polémica la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, luego de conocerse un oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Aquí está con nosotros Macarena Román, quien ha reporteado este tema y nos va a contar todos los detalles. Bienvenida, Maca. Hola, Mati, muy buenas tardes. Consuelo Peña no era cualquier funcionaria dentro de la Policía de Investigaciones. De hecho, es la funcionaria hasta ahora que tenía el mayor rango. Incluso se decía que podía llegar a ser la primera directora de la institución. Eso ya no va a pasar. De hecho, solo como un dato, ¿cierto? Ella hablaba que quería ser un ejemplo porque si no llegaba a ser la directora de la institución, sí quería quedar como hacer el camino para que otras mujeres pudieran llegar a ser ese cargo, el más importante dentro de la PDI. Pero hoy lo que nos convoca justamente es en relación a Consuelo Peña. ¿Quién es o quién era hasta que se pide su retiro la subjefa de inteligencia también contra el crimen organizado y migración, la seguridad en torno a la migración, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver en relación a los problemas de seguridad que se están viendo hoy en día en nuestro país. Ella con mucha además ligación con la zona norte, que era la zona donde Trinidad Steiner era fiscal regional. Sí,
De hecho, sí, muy ligada y de ahí viene el conflicto. Primero, vamos a esclarecer, cierto, que ella desde el 2024, en abril del 2024, asume como prefecta general, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar ese cargo dentro de la Policía de Investigaciones. También fue jefa de investigación en la Araucanía y luego tuvo ya este cargo que era la tercera autoridad dentro de la Policía de Investigaciones. Es decir, es un cargo no menor para hacer un resumen general. ¿Qué es lo que pasó? Es que se le pide su retiro, un retiro inesperado, porque en general lo que se conoce es que en diciembre se piden estos retiros para las altas autoridades dentro de la Policía de Investigaciones. Esto sucede ahora en marzo, luego de que asumiera la actual ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. En ese contexto, ¿qué es lo que se ha dicho? Y según publicaciones de medios de comunicación como es Radio Bio Bio, es que a través de un oficio, la ministra Steiner, cuando asume como ministra, 2 días después, de hecho el 13 de marzo, envió un oficio a la PDI para que se le informase sobre los traslados que se hicieron de funcionarios dentro de la PDI que habían sido parte de la indagatoria del clan Chen, una indagatoria que tenía relación con una banda china de integrantes chinos y que tenía que ver con la inteligencia económica, también con la migración, entre otros factores. Es decir, una indagatoria bien relevante al interior de nuestro país, en específico en el norte, en la región de Tarapacá. Después de esa investigación se trasladó a algunos funcionarios que llevaron a cabo esa indagatoria y fue ahí lo que habría molestado a Trinidad Steiner. Decimos habría porque ella no lo ha confirmado así, tampoco hay fuentes oficiales que así lo confirmen, pero todo indica que desde ahí viene esta rencilla, dicen algunos, que tenía Trinidad Steiner con la subjefa de inteligencia. En el ejercicio entonces de sus funciones anteriores, sería que como fiscal regional de Tarapacá habría conocido y habrían tenido esta diferencia, ¿no? Claro, y que se habría hecho valer de alguna forma ahora que ella está como ministra de Seguridad. Luego de que pide este oficio, ella, una semana después exactamente, del 13 al viernes pasado, se da a conocer que pide la remoción o el retiro de la subjefa de inteligencia. Sin embargo, hay varios puntos que todavía hay que confirmar cómo procedió, ¿cierto? Porque es el único que puede pedir el retiro es el director general, en este caso Eduardo Serna, pero a solicitud del presidente de la República. Y lo que no se sabe es que una vez que se pidió el retiro, pasó por la decisión por el presidente de la República o fue la propia ministra la que tomó esa decisión que luego tuvo que ejecutar Eduardo Serna. Vamos a pasar a escuchar declaraciones que hace solo unos momentos entregó en el Congreso la ministra de Seguridad Pública. Eso es una decisión institucional. Ella entiendo que lleva más de 30 años de servicio y por lo tanto se le solicita el retiro por la institución y finalmente se pone o se llama a otra persona también integrante de la misma institución a su cargo. Esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, y por lo tanto se hace una reestructuración. Yo no tengo rencillas con nadie. No usted no se lo pide, no le pide entonces. Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar por Chile. Y en eso estoy. No podemos perder el sentido del por qué estamos acá. Junto a Policía de Investigación y Carabineros de Chile, lo que estamos haciendo es trabajar, estar en terreno. Bueno, Ricardo Gatica asume este cargo tan relevante dentro de la Policía de Investigaciones luego de conocerse el retiro anticipado de alguna forma de Consuelo Peña. Por otro lado, hoy en la Comisión de Seguridad justamente fue su primera participación ya como ministra dentro de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, sin ir más lejos, sí, donde se le pregunta al respecto. Dice ella, en el Congreso ante la Cámara, cuando le piden explicaciones también por este mismo tema, dice: yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo. Y esas posibilidades me las da el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo 3, sino que el artículo 4, letra D, y además el artículo 5. Ahí está bien fundamentado ante los diputados. Porque, Mati, a lo que ella se le reprocha de alguna forma es que pidió información sobre el traslado de los funcionarios
introduciéndose de alguna forma en una investigación que continúa, que es la del clan Chen, ¿cierto? Y que eso no está en las bases, al menos de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, porque la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública establece que el ministro o ministra no podrá pedir o solicitar información respecto a indagatorias que hayan finalizado y menos en las que estén en curso, que eso estaría entonces faltando a la ley que crea y que da base al Ministerio de Seguridad Pública. Ella, sin embargo, se defiende que aquí pidió sobre los traslados, no sobre la indagatoria en sí. Por eso los parlamentarios, en específico de la oposición, van a acudir a la Contraloría y van a oficiar a la PDI y a las instituciones que sea pertinente para poder recabar información al respecto. Y piden que la Contraloría entonces se pronuncie si es que acá hubo o no una falta por parte de la ministra de Seguridad. Pasemos a escuchar otras reacciones al respecto. Es necesario establecer administrativamente el alcance y legalidad de este oficio, en tanto puede eventualmente contravenir el artículo 3º inciso final de la ley del Ministerio de Seguridad, en tanto en ningún caso se podrán solicitar antecedentes cuya divulgación pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso, como es el caso, tal como se llama el oficio, con indicación de RUC. Pide detalle pormenorizado, creo que no corresponde. Además, creo que eventualmente puede haber una contravención al elemento de fin de la legalidad, una desviación del poder, ya que el oficio se funda en hechos antecedentes que la señora ministra conoció en el ejercicio de su cargo de fiscal de Tarapacá y no en el ejercicio de su cargo como ministra de Seguridad. En tanto, a solo 2 días su nombramiento solicita dicha información sin existir antecedentes asociados a labores concretas del Ministerio sobre la materia y entendiendo que la persecución criminal es de competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Bueno, escuchábamos al diputado Raúl Leiva, uno de los más enfáticos en cuestionar a la ministra de Seguridad y que expuso, como ustedes veían, en la Comisión de Seguridad. Una comisión y sesión, más bien, que tenía como objetivo llevar adelante, conocer cuáles son los objetivos, valga la redundancia, del Ministerio de Seguridad durante este año legislativo. Sin embargo, también se prestó para esta contingencia, ¿cierto? Y que tenía relación con una respuesta de la ministra Trinidad Steiner. ¿Por qué? Porque esta noticia se conoce o se comienza a conocer durante el fin de semana y hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde todavía no había respuesta ni de la PDI ni tampoco del gobierno. De hecho, hoy, Mati, había una actividad que juntaba al Servicio Nacional de Migraciones junto a la PDI, porque fue Frank Sauerbaum, el director nacional del Servicio de Migraciones, a reunirse con el director general. Sin embargo, en el punto de prensa solo participó el director del Servicio Nacional de Migraciones, no así el director general Eduardo Serna, y todo tiene que ver, asumimos, ¿cierto?, que no quería dar explicaciones respecto a este tema. Escuchemos otras declaraciones, justamente una de ellas es de Frank Sauerbaum y también del fiscal nacional. Somos un organismo constitucionalmente autónomo, no corresponde que emitamos opiniones o comentarios respecto de decisiones que haya tomado actualmente en ejercicio de su cargo, de sus funciones, la ministra de Seguridad, aunque haya sido exfiscal regional con anterioridad. Por lo tanto, le ruego que me excusen si omito de emitir opiniones, sin perjuicio de ello. No quiero dejar pasar la ocasión para resaltar la calidad del trabajo que está realizando hoy día la PDI y la buena salud del vínculo institucional y de trabajo, insisto, operativo, entre la Fiscalía y la PDI en todo el país. Es una decisión que tiene que tomar la PDI libremente en base, ¿cierto?, a las evaluaciones que hace de cada uno de los cargos. Nosotros nos vamos a entender con las autoridades que la PDI establezca. De hecho, tenemos un enlace importante que está en Migraciones con la PDI y trabajamos diariamente con ellos. Gracias. Hay distintas instituciones que por supuesto trabajan de la mano de la Policía de Investigaciones y que también tenían o se les pedía que opinaran, pero prefirieron resguardarse, ¿cierto?, y no opinar al respecto a algo que es tan delicado como el alto mando de la Policía de Investigaciones. Solo para finalizar, Mati, decimos que el llamado a retiro en general se establece en diciembre porque se renueva todos los años, hasta la fotografía, podríamos decir, de los altos mandos de la Policía de Investigaciones. Si uno al llegar, por ejemplo, al cuartel general puede ver esta fotografía donde todavía aparece la fotografía de Peña, ¿cierto?, como la tercera mandamás de la Policía de Investigaciones y como la subjefa de inteligencia, cuestión que hasta ahora ya no lo es. Bien, Macarena Román, muchísimas gracias. Seguramente vamos a conocer más sobre esta polémica y
por cierto, alguna explicación adicional por parte del gobierno o de la propia ministra, que más allá de un punto de prensa a la salida de una comisión pueda explicar, debido al alto cargo que tenía esta funcionaria. Muchísimas gracias, Maca. Gracias, Mati. Chao. Y a esta hora de la tarde nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al plano de la salud, porque durante este viernes, y ahí vemos las imágenes en lo que aquello ocurrió, el gobierno declaró alerta sanitaria oncológica para reducir las listas de espera que superan las 27.000 personas. Vamos a conversar de este y también de otros temas de su cartera con la ministra de Salud, May Tumalí. Ministra, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gracias a ustedes por el contacto. Y le agradecemos este contacto ahí desde el Ministerio. Ministra, bueno, lo primero que se dijo ahí era el decreto de esta emergencia oncológica, pero lo primero que tenía que ocurrir para que esto comenzara a funcionar es que la Contraloría tome razón y, bueno, le dé el pase. ¿Eso ocurrió? ¿Va a ocurrir? ¿En qué etapa está? Bueno, estamos efectivamente esperando que Contraloría tome razón. Igual estamos preparándonos para cuando ello ocurra, haciendo formación a las redes, comunicando lo que va a ocurrir. Mañana tenemos una reunión con los servicios de salud, hemos estado en conversaciones con otras instituciones que nos van a apoyar en esto. Nos estamos preparando para cuando Contraloría tome razón y podamos partir con lo que se requiere, digamos, para sacar a todos esos pacientes que están en espera en este minuto, en el stock en espera. Claro. ¿Y hay alguna estimación de cuánto pudiera tomar la Contraloría poder tomar razón de este decreto? No lo sé. Habitualmente este tipo de decretos se demora poco tiempo, pero no puedo dar una fecha de cuándo esto va a estar tomado de razón. Depende de Contraloría. Ahora, ministra, quiero saber de qué se trata esta emergencia oncológica, qué es lo que van a hacer, cómo se va a priorizar la atención de estos 27.000 pacientes que son entre pacientes GES y no GES. Sí, tal cual. ¿De qué se trata? Es que primero lo que hicimos fue revisar, digamos, que todas estas nóminas estuvieran actualizadas en términos digamos, de si estaban atendidos o no estaban atendidos, etcétera. Para nosotros es una emergencia porque son pacientes que debieron haber sido atendidos en su oportunidad, porque recordemos que gran parte de estos pacientes tenían una garantía de ser atendidos en un periodo determinado y eso no ocurrió. Por lo tanto, desde esa perspectiva es una emergencia. Y sabiendo además que mientras más tarde iniciemos los tratamientos oncológicos, más costoso es para las emociones, más costoso es para el sistema, más costoso es para los pacientes, mayor cantidad de morbilidad de patologías que se van agregando a la enfermedad y mayor mortalidad. Nosotros podemos sanar a una mujer que se le detecta precozmente un cáncer de mama, pero si se detecta tardíamente o lo tratamos tardíamente habiéndose sido detectado, lo más probable es que lamentemos esa muerte en un corto plazo. Es por eso que consideramos de que es una emergencia. Y así lo vamos a tratar. ¿Va a haber una priorización en términos dependiendo de el tipo de cáncer? En ¿cómo se va a realizar esa priorización? A ver, en este caso no es que vayamos a priorizar, los vamos a atender a todos en los tiempos que hemos determinado. ¿Qué es lo que estamos solicitándole a los servicios de salud? Porque primero vamos a darle la posibilidad que los servicios de salud aumenten su capacidad productiva, mejoren algunos procesos y nos digan si nosotros podemos atender a estos pacientes. Y aquellos que ellos nos digan que no van a ser capaces porque no tienen la capacidad para hacerlo, vamos a ir a nuestros prestadores preferentes, los segundos prestadores preferentes, para que ellos se hagan cargo de esos pacientes. Ya. Y lo más importante, Matilde, que aquí lo que estamos tratando es de resolver la patología en su conjunto, es decir,
no es que vayamos a pedir a contratar la biopsia, sino que si la biopsia sale positiva, usted se hace cargo del tratamiento completo. Hemos determinado estos paquetes de atención para la resolución integral. Y en estos 90 días, la idea es que estos 27.000 pacientes que están distribuidos en todo Chile hayan tenido la primera atención de lo que les falta para poder cumplir con su garantía. Algunos lo que les falta es un examen, otros lo que les falta es la cirugía, otros lo que les falta es un procedimiento, otro que les falta una consulta, pero todos estos pacientes van a tener esta primera atención dentro de los 90 días. Ministra, y usted lo decía, para eso estamos preparando a la red. Pero eso quisiera ahondar, porque una de las críticas que ya han comenzado a surgir es que esto va a beneficiar solamente al sector privado porque son tratamientos que se contratarían externamente a la red privada, pero usted me dice que van a comenzar priorizando o dándole más fuerza o más recursos al sistema público para la atención de esos pacientes. Exactamente. Te voy a poner un ejemplo súper práctico. Si tenemos un equipo para hacer, por ejemplo, biopsias estereotáxicas en mujeres, para saber si tiene o no tiene cáncer de mama. Yo actualmente funciono con mi equipo hasta las 5 de la tarde, pero puedo tener profesionales para que sea hasta las 8 o el sábado en la mañana. Pero si a pesar de eso no soy capaz en este periodo de hacer todas las biopsias que tengo pendiente, ese remanente lo vamos a comprar en el sector privado. Perfecto. Pero vamos a darle la oportunidad con mayor recursos al sector público de que ellos lo puedan resolver. Creemos que lo mejor es que los pacientes se mantengan dentro de su red, pero si la red no puede hacerlo, lo vamos a derivar al sector privado. ¿Y cómo se dan esos mayores recursos, ministra, en un escenario de recortes presupuestarios donde en vez de aumentarle los recursos le van a quitar 570, aquí lo tengo, millones de 517.000 millones de pesos? Esta emergencia tiene recursos propios que no están dentro del presupuesto. Esto es un compromiso presidencial de que estos casos se van a resolver y estos son recursos que están comprometidos en el Ministerio de Hacienda que no están en el presupuesto. Por lo tanto, tenemos la certeza de que vamos a tener estos recursos para resolver este stock de pacientes que están con una garantía retrasada o que tienen una sospecha o tratamiento de cáncer pendiente, aunque no esté garantizado sus tiempos. ¿Y de dónde salen esos recursos, ministra? ¿Disculpe? ¿De dónde salen esos recursos? El Ministerio de Hacienda nos facilita, nos va a entregar estos recursos. Hicimos una estimación de cuánto nos cuesta y ellos comprometieron estos recursos. ¿Y cuál es la estimación? Son cerca de 160.000 millones de pesos. Ya, perfecto. Porque además las listas de espera del sistema general también son amplias, por eso que la duda también, antes de que usted nos contara esto de que hay recursos propios, es que efectivamente con este recorte de recursos a nivel general para el Ministerio, las personas que están en otro tipo de listas de espera vean mermadas sus atenciones. Lo que hemos dicho y vamos a seguir reiterando es de que lo que nosotros podamos hacer en términos de ahorros no va a afectar la atención directa de pacientes. Los ahorros los estamos mirando en muchas otras líneas que son ahorros que podemos hacer hoy. Por lo tanto, yo creo que hay que darle tranquilidad a la población de que no vamos a recortar nada que tenga que ver con la atención directa de pacientes. Y eso es súper importante recalcarlo porque aparecen comentarios que no, el personal clínico va a estar para la atención directa de pacientes. Hay muchas otras formas de ahorrar, Matilde, que significa, disminuir los costos de la atención. Mejor negociación de medicamentos. El tema de reducción de los reemplazos por licencias médicas, reducción de los reemplazos por
sumarios administrativos que no están cerrados, que se reemplaza a la persona que está separada de sus funciones. Y tanta otra carga administrativa que nosotros tenemos como sector que tenemos que ir a revisar para reducir ese costo administrativo que tiene nuestro sector y poder enfocarnos en que esos recursos lleguen definitivamente a los pacientes. Ministra, en ese sentido, ¿usted descarta que haya despidos de personal de atención en el ministerio o en el servicio público más bien? Nosotros no vamos a sacar personal del servicio, de los servicios clínicos, de los servicios de atención directa de pacientes. Perfecto. Y eso, por favor, que quede muy claro. Ya, pero sí van a revisar el resto de las dotaciones. Vamos a revisar, vuelvo a insistir, podemos mejorar las compras de medicamentos, podemos disminuir las pérdidas de medicamentos, podemos hacer una serie de cosas que todos sabemos que ocurren, pero ir más aceleradamente a hacer esos ahorros como sector. Ministra, y para que quede claro, las personas que hoy día tienen un diagnóstico oncológico y está pendiente su atención, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona o tiene que esperar el llamado del Ministerio de Salud para saber cómo va a canalizarse su atención? Así es. Su hospital, y vuelvo a insistir, estamos esperando que la Contraloría tome razón, su hospital la va a contactar para definir dónde se va a atender, en qué condiciones se va a atender y cuándo se va a atender todo esto dentro de los próximos 90 días. Ya, ese es Eso el compromiso. va a ocurrir. Nos vamos a contactar persona con persona, es un compromiso, persona por persona. Su hospital, donde ella está esperando, se va a contactar con ellos. Vamos a incorporar algunas tecnologías, digamos, para hacer más rápido ciertos procedimientos, pero los vamos a contactar. Ya, y eso significa que en todas 90 las días, personas, si las personas que están en este momento, si la persona es contactada, eso significa que se acabó la lista de espera. No. No solamente que sea contactada, digamos, sino que efectivamente ella inició o pasó la barrera que estaba esperando para seguir el curso de su enfermedad. No podemos comprometernos que en 90 días vamos a terminar con su tratamiento, porque hay tratamientos que duran mucho. Pero si ella está esperando, por ejemplo, una biopsia estereotáxica, en estos 90 días tiene que estar agendada su biopsia estereotáxica, idealmente hecha su biopsia estereotáxica. Si ella está esperando un comité oncológico, tiene que estar hecho el comité oncológico. Si está esperando el inicio, un escáner, tiene que estar hecho el escáner. Y así sucesivamente, porque esto es ingeniería fina, no podemos decir son 27.000 pacientes, pero cada paciente está esperando algo distinto. Algunos están esperando solo la consulta del especialista para que le diga que sí o que no, otros están esperando un examen para confirmar o descartar un diagnóstico, otros están esperando la instalación de un catéter, otros están esperando la cirugía de su cáncer, etcétera. Y en paralelo, por lo tanto, claro, es sintonía fina lo que estamos haciendo. ¿Perdón? En paralelo, también se está trabajando sobre las otras listas de espera y me imagino que hay prioridad con las patologías GES. ¿Cómo van avanzando desde esa perspectiva? Desde esa perspectiva estamos trabajando en diversas líneas, digamos, tenemos trabajando con la sociedad civil organizada que nos ha ofrecido ir a resolver listas de espera y lo que estamos en este minuto revisando servicio por servicio para ofrecer a esta sociedad civil organizada para ir a resolver estos temas. Lo mismo con los hospitales de campaña de las Fuerzas Armadas, que también se ha puesto a nuestra disposición. Tenemos los próximos días una reunión para organizarnos y para resolver todas aquellas patologías cirugías mayores ambulatorias, consultas de especialidad, todas estas cosas que molestan mucho a las personas, pero desde el punto de vista del sector podrían ser fáciles de resolver. Pero tenemos una muy buena voluntad, de los mismos hospitales también, la sociedad civil organizada y aquellas cosas que no podamos resolver por esa vía las vamos a ir a comprar porque el stock de personas que están esperando tienen una espera muy prolongada es demasiado alto. Sin duda, ministra.
eso topa con otra cosa, que también es la deuda que tiene el Ministerio con sus proveedores. Y hay deudas que se mantienen tal cual. Por ejemplo, la ADIMET, la Asociación de Dispositivos Médicos, señala que desde septiembre que mantienen la misma deuda. ¿Cómo se va a hacer cargo usted de esa deuda? Estos son todos temas que estamos revisando con el Fondo Nacional de Salud y con el Ministerio de Hacienda, porque obviamente que mantener deudas en esos niveles lo único que hacen es que encarecen nuestros servicios, porque ellos incorporan estos atrasos en sus precios. Pero estamos en conversaciones con las instituciones para ver cómo lo resolvemos lo más precozmente posible. Ministra, y estas son deudas de arrastre, ¿sí? de muchos años, pero la solución estructural no la podemos hacer en el breve plazo, porque esto es un problema estructural del sector, pero vamos a dar algunas señales importantes para poder después abocarnos, digamos, al problema estructural que tiene nuestro sector. Así es, porque además el presupuesto siempre es restrictivo pensando en que se va a reorganizar y el presupuesto siempre, o tradicionalmente, no sé por qué razones, pero dura hasta octubre y de ahí en adelante se tienen que endeudar. ¿A eso se refiere? A eso nos referimos. Efectivamente, desde hace muchos años que pasa exactamente lo mismo, en que el gasto es siempre superior al presupuesto y estamos revisando partida por partida para tratar de entender por qué eso ocurre. Y por qué ocurre es multifactorial, ¿no es cierto? Y podremos abocar aquellas cosas en las cuales dependemos exactamente de nosotros, pero estamos con toda la colaboración del Ministerio de Hacienda para ir resolviendo estos temas, pero vuelvo a insistir, este año ya no lo vamos a poder hacer, porque ya está definido el presupuesto, ya están definidos los compromisos de gasto, por lo tanto va a ser difícil que este año sí lo podamos resolver, pero vamos a trabajar en paralelo para que ojalá podamos hacer ese ajuste lo más, digamos, con la mayor precisión posible. Pero este es un tema estructural que tenemos que abordar. Ministra, se va a abrir una nueva licitación para aseguradoras en FONASA porque el año pasado la licitación fracasó porque no hubo los participantes necesarios. ¿Qué va a pasar con el sistema FONASA y este seguro complementario que se había prometido y que hasta ahora no hay ni siquiera un prestador? Bueno, efectivamente, cuando nosotros vimos esta situación de que no estaba dispuesta la red de prestadores tal cual requiere un seguro complementario y los problemas de las aseguradoras, digamos que tampoco se presentaron en la forma en que nosotros hubiéramos visto, o sea, deseado en el fondo, consideramos de que esto es algo que tenemos que volver a mirar. Y en este momento hay un comité que está revisando, porque si bien es cierto la idea puede ser muy buena, una idea buena puede fracasar en la implementación. Y yo creo que eso fue lo que falló y menos mal que no se terminó implementando porque iba a ser un boomerang para el sector público, desde nuestra perspectiva. Pero vuelvo a insistir, es una buena idea, pero tenemos que volver a mirar las condiciones, red de prestadores, etcétera, y lo estamos haciendo con mucha seriedad, porque si vamos a sacar un producto, lo vamos a sacar en buenas condiciones. ¿Se va a abrir nuevamente entonces una licitación en el futuro? Vamos a estudiar la situación y vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Ministra, en otro tema, hoy día el Partido Nacional Libertario decidió presentar una acusación constitucional en contra de su antecesora, la ministra Jimena Aguilera, por un llamado que habría salido desde su círculo cercano al Hospital Salvador para dar una atención preferente a su madre que con 87 años había fracturado la cadera y la operaron en 10 horas. ¿A usted le parece que hubo un trato preferente? ¿Qué opinión tiene respecto a esa situación? Me imagino que a la acusación constitucional, no sé qué me va a decir, pero tendrá una opinión formada respecto a esa situación en particular. Mire, cuando este tema pasó a organismos competentes que están investigando la situación,
decidí que no me voy a hacer una opinión y vamos a esperar qué es lo que dicen los organismos competentes. Nosotros emitimos un comunicado de que esto ya está en los remedios que deben, y ellos tendrán que emitir su veredicto sobre la situación, y yo no voy a opinar sobre el tema. Ya, pero como médico, ¿usted coincide con que hay una necesidad de una atención rápida en una condición como esa? No conozco los detalles, solo lo que ha aparecido en la prensa, y la verdad es que no voy a opinar sobre el tema, Matilde. Perfecto. Sigamos con otro tema, porque comenzó la campaña de vacunación y me gustaría que pudiéramos conocer quiénes son los que están convocados a esta campaña de vacunación y cuáles son las preocupaciones respecto. Estamos a marzo, pero ya comenzamos con temperaturas que nos avisaron que el otoño ya había llegado. Por lo tanto, ¿cómo está preparándose el Ministerio ya para la temporada de invierno que tiene esta recarga además en los servicios sanitarios? Sí, efectivamente la campaña de vacunación partió en el mes de marzo, donde se vacunaron todos los profesionales de la salud. Quienes están llamados a vacunarse son los adultos mayores, aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica, aunque no sean adulto mayor, los niños que los van a ir a vacunar a los colegios, las embarazadas, independiente de la edad de gestación. Estos son los grupos de riesgo que van a tener que vacunarse, ya sea que los van a ir a vacunar o que tienen que concurrir a los centros de vacunación, a los puntos de vacunación, que son todos los consultorios, todos los vacunatorios en convenio, y en muchos municipios, muchos SFAM, etcétera, han puesto puntos de vacunación. Incluso en algunos hospitales se han puesto puntos de vacunación para la gente que concurre a otras consultas. La vacunación es la política pública más costo efectiva que existe. Es decir, que es capaz de reducir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades, en este caso la influenza, el neumococo y el COVID. Lo vimos, lo hemos visto cada año, a mejor cobertura de vacunación, menos carga de enfermedad tenemos. Y eso es muy, muy relevante, que la gente se proteja. Porque no solamente me voy a proteger yo, sino que además protejo a las personas que estén en mi entorno y que no se tienen que vacunar porque no están en los grupos de riesgo. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, hay una responsabilidad social en el vacunarse. Mientras más gente, y además eso evita de que circule el virus. ¿Cómo se está preparando la red? Como todos los años, a través de la campaña invierno que se lanzó la semana pasada, el día viernes. Tuvimos una reunión con todos los servicios de salud cuando se les informó de los componentes de esta campaña, que primero la vacunación y la más importante, luego la vigilancia, los refuerzos, la atención tanto en el ambulatorio como en la APS, principalmente las salas de enfermedades respiratorias, etcétera, refuerzos de atención médica, y también en los hospitales de disponibilizar mayor cantidad de recursos para atender a los pacientes en los cuales no pudimos prevenir. Y todo eso está acompañado de recursos de campaña invierno que les fueron informados a los servicios de salud, las formas en que se le van a transferir estos recursos para aumentar sus dotaciones en este periodo. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es la vacunación, y llamamos a todo el mundo a vacunarse lo más precozmente posible, porque la vacuna tiene efectos un par de semanas después de administrada, y ojalá lo hagamos todo. Estamos, vuelvo a decir, con un despliegue de puntos de vacunación, y no hay razones para no vacunarse. Así es, estoy viendo la página del Ministerio donde uno pone su comuna y aparecen los puntos de vacunación más cercanos al lugar de residencia. Ministra, pero me perdí en una parte. La campaña de vacunación va a incluir para los grupos de riesgo influenza, COVID y neumococo. La vacunación en este minuto está, principalmente influenza, neumococo, los mayores de 65 años que no se han vacunado, porque es una vacuna que se usa una vez, y COVID en algunos grupos de riesgo. En este minuto no me sé exactamente los grupos de riesgo de COVID, pero está incluida para aquellas personas que lo requieran.
Perfecto. Bien, ministra, le queremos agradecer este tiempo con CNN Chile para hablar no solamente de estos temas contingentes, sino que también de este plan, de esta emergencia oncológica, en la que esperamos conocer cuando ya se comience Contraloría haga toma de razón para comenzar la tarea y poder también hacer la difusión correspondiente. Así que muchísimas gracias por la conversación. Sí, No, gracias a ti, Matilde. Los vamos a informar y vamos a ir informando del paso a paso para poder que todas estas personas que están esperando tengan una atención como se merecen. Muchas gracias a ti por el contacto. Muchas gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde, 6:47, con esta imagen de Punta Arenas. A esta hora, cielos parcialmente cubiertos, ya 9 grados. Se nota a través de las pantallas incluso el frío. Así que con esta imagen me voy a la pausa, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Y a esta hora de la tarde les contamos que la Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios gastaron casi 11.500 millones de pesos en casinos de juego, pese además de tener una prohibición legal de apostar. Bueno, de eso y de otros temas funcionarios vamos a conversar con Juan Cristóbal Chato. A partir de ahora, Juan Cristóbal, bienvenido, gracias por acompañarnos. No podían ir a los casinos, fueron igual, apostaron e incluso hay algunos que el sueldo no les daba por lo que apostaron. Sí, buenas tardes, Matilde. Es precisamente en ese punto donde la Contraloría General de la República está poniendo la mira después de este informe que se dio a conocer hoy día, el SIC número 20, estos informes del ente Contralor que han estado fiscalizando, por decirlo de alguna forma, diferentes fenómenos que se dan dentro de la función pública y que tienen que ver en particular con gastos, eventuales gastos que podría estar incurriendo el Estado por malas prácticas dentro del sector público. Y el informe, tú bien lo decías, el día de hoy habla de 910 funcionarios de distintas reparticiones del Estado, municipios y otros que visitaron casinos de juego entre inicios de 2024 y mediados de 2025, a pesar de tenerlo estrictamente prohibido por la ley. Ya lo decíamos, 910 funcionarios que en total transaron cerca de 11.490 millones de pesos en distintos casinos de juego a lo largo del país. ¿Y cuál es la situación que complica precisamente a estos funcionarios? Que se trata de personas que trabajan en reparticiones públicas, pero en particular que tienen la responsabilidad de administrar y resguardar el dinero de dicha repartición. Es decir, el riesgo es evidente a que un funcionario público pueda eventualmente apostar en un casino dinero del fisco. Es precisamente por eso que la ley prohíbe esta situación, lo explican precisamente los expertos. Escuchamos parte de la importancia y el sentido de esta ley en voz del director de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. En el caso de los funcionarios públicos y municipales que apostaron en casinos, cometieron una infracción a la ley de casinos, que es la 19.995. Esta ley, en su artículo 10, letra B, prohíbe expresamente a los funcionarios públicos y municipales realizar apuestas en razón de sus cargos y que tienen custodia de fondos públicos. Por lo tanto, la persona que apostó está incurriendo en esta prohibición y por lo tanto puede ser sancionado en primer lugar con la suspensión de su cargo, con la destitución de su cargo y una multa que puede llegar a más de 1 millón de pesos. Sin perjuicio que la investigación arroje si hay responsabilidades de tipo administrativa e incluso penal por estas cantidades de dinero que utilizaron. Ahora, ya lo comentábamos, Matilde, son 910 funcionarios en la mira por 11.490 millones de pesos y quizás lo que más complica esta investigación de la Contraloría es que de esos 11.490 millones, 11.118 millones de pesos fueron sujetos de estas apuestas por solo 181 de los 910 funcionarios que están en la mira por esta situación. Y ahí lanzan cifras, por ejemplo, un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, un suboficial de la FACH, que transó cerca de 1.040 millones de pesos en el casino en este periodo, entre enero de 2024 y junio de 2025. También ¿Sabemos su sueldo?
No sabemos a ciencia cierta su sueldo, pero es fácil hacer el cálculo para que una persona, especialmente un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, difícil que le alcancen sueldo para hacer apuestas por más de 1.000 millones de pesos en 18 meses, un año y medio. Es una situación que llama mucho la atención. También, por ejemplo, un directivo de la Dirección General Aeronáutica Civil que habría apostado 622 millones de pesos en este mismo plazo de tiempo y así. De hecho, las entidades a las que pertenecen las personas que más apostaron durante estos tiempos resaltan la Fuerza Aérea, que está el monto más alto de 1.046 millones de pesos, con solo 2 funcionarios que habrían incurrido en estas faltas. Después Carabineros con 781 millones de pesos repartidos entre 18 funcionarios, y la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, con cerca de 622 millones de pesos repartidos en 10 funcionarios. Ahora, ya lo decíamos, difícil que con un sueldo de una persona, un funcionario público como estos, pueda alcanzar para poder gastar esta cantidad de plata en un casino. No sabemos, ahora, por ejemplo, cómo les fue. Claro, y si tenían prohibición de apostar en casinos, ¿los casinos no tienen esa información? Los casinos deberían manejar esa información, deberían tener un registro precisamente de las personas que ejercen esta función pública, y en particular, lo decíamos, no es cualquier funcionario público el que tiene prohibido ir al casino. Se trata específicamente de personas que manejan o administran fondos dentro de una repartición pública y por lo tanto tienen acceso precisamente a ese dinero, y ahí es donde se ocurre este peligro de que eventualmente se pueda apostar con dineros fiscales. De hecho, es por esa situación que incluso saltaron las alertas en el Congreso. Les invito a que pasemos a escuchar declaraciones al respecto. Lo más grave de la situación que hoy día Contraloría ha detectado ha sido que muchos de ellos han gastado cientos de millones de pesos en los casinos, cuestión que no se condice y es absolutamente incompatible con las remuneraciones que ellos percibían. Por lo tanto, creo que aquí la arista más importante, independientemente de los órdenes de sumario que se van a desarrollar, es que expliquen de dónde sacaron esos recursos. Aquí el Ministerio Público tiene una obligación, que es investigar a fondo, porque no queremos no saber de dónde salen los recursos de todos los chilenos, y no creo que sea una buena noticia para Chile que funcionarios públicos que tienen una alta responsabilidad terminen gastando los recursos de los chilenos en este tipo de situaciones. Por eso la claridad es fundamental. Es de la más absoluta gravedad la información entregada por Contraloría, porque acá no se trata de meras faltas administrativas, sino que estamos frente al incumplimiento flagrante de la ley por parte de casi 1 millar de funcionarios públicos que, teniendo prohibición expresa, igual apostaron en casinos de juego. Esperamos que la Contralora ponga estos antecedentes a disposición de la justicia y se inicie a la brevedad una investigación judicial que llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, ahí el diputado tuiteaba, hablaba precisamente de que ojalá esto llegue a sede penal para investigar si es que efectivamente hubo o no dolo en esta situación, y durante el día de hoy hubo novedades precisamente en sede penal sobre informes pasados de la Contraloría General de la República. Hablamos de 2 en particular que se emitieron desde mayo del año pasado. El primero, el SIC número 9, que habla de estos más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Y posteriormente se emite otro informe también relacionado a los casinos y las licencias médicas, pues detectaron que más de 13.000 funcionarios públicos también visitaron casinos de juego cuando estaban con un reposo mandatado por un doctor. Esto precisamente llevó a una investigación en la Contraloría que arrojó una serie de informes, llevó a comisiones investigadoras en el Congreso y puso una alerta precisamente el mal uso de las licencias médicas en particular dentro del sector público, porque esto también tiene un efecto en el erario fiscal. Hay fondos que se terminan pagando y que no deberían, según detectó la Contraloría, porque son personas que o incumplieron su reposo o derechamente nunca debieron haber tenido estas licencias desde el principio. Ahora, ¿por qué hay novedades respecto a esto? Porque durante esta jornada se llevó a cabo la primera de al menos 6 audiencias de formalización, donde el Ministerio Público está buscando ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago imputar los delitos de uso malicioso y fraudulento y obtención fraudulenta de licencia médica y de fraude de subvenciones a 359 de los funcionarios que fueron detectados sus viajes precisamente al extranjero, y el filtro que se tuvo que hacer sin duda es considerable. Hablamos de, si sumamos los 2 informes, 38.000 casos, muchos de ellos se solapan. Por ejemplo, un caso de la audiencia del día de hoy, había una persona que viajó a Brasil estando con licencia y con esa misma licencia fue a un casino de juego. Durante esta jornada estaba en esta primera audiencia previsto que se formalizara a 49 personas, solo llegaron 6.
Fue una situación que llamó mucho la atención durante la mañana, pero pasó que al menos 41 de estas personas no fueron notificadas debidamente de la audiencia y por eso se justifica que no hayan participado y quedó agendada una nueva audiencia para ellos para el próximo 21 de mayo. Otras 8 personas sí fueron notificadas y 6 de ellos llegaron hasta el tribunal para comparecer ante él, y 2 de estas personas que fueron notificadas pero no llegaron, quedaron, ojo, con una orden de detención precisamente por no comparecer ante el tribunal a pesar de haber sido notificados de aquello. Y bueno, ¿de qué se tratan estos casos? Hay uno de ellos, por ejemplo, de una funcionaria que pidió licencia y viajó precisamente a Colombia, otra funcionaria pública que pidió licencia y bajó a Brasil y después fue al casino, incluso una funcionaria que pidió 14 licencias médicas consecutivas, 210 días fuera del trabajo, pero de una institución que la Fiscalía tenía en la mira por ser una presunta fachada para vender licencias médicas. Los invito a que podamos escuchar parte de las declaraciones del Ministerio Público después de esta primera audiencia de formalización. Iniciamos la formalización de funcionarios públicos quienes obtuvieron licencias médicas de los 3 centros médicos o algunos de los 3 centros médicos investigados en esta causa, con las cuales asistieron a casinos de juego, salieron del país, o bien también se decidió formalizar a los funcionarios públicos que obtuvieron más de 8 licencias médicas de alguno de estos centros médicos. Se solicitó la formalización de 359 funcionarios, tanto en esta causa como también en una causa que se lleva ante el 9º Juzgado de Garantía. Hoy se pudo formalizar a 6 imputados. Algunos de los demás no fueron correctamente notificados, por lo cual se solicitó una nueva fecha, y respecto de 2 imputados que sí fueron notificados se solicitó la orden de detención, la cual fue decretada por el tribunal. Parte entonces de las declaraciones de la Fiscalía. Para el próximo lunes quedó agendada una nueva audiencia, la segunda de al menos 6, donde se van a buscar formalizar probablemente una nueva tanda de 49. Hay que ver cuántos llegan debido a la efectividad de estas notificaciones, y para el 21 de mayo quedó entonces la audiencia de los que no llegaron. Para los 6 que fueron formalizados el día de hoy, el perjuicio fiscal se calcula en alrededor de 4 millones de pesos. Bien, muchísimas gracias Juan Cristóbal Chato con este informe sorprendente de Contraloría, hay que decirlo. Bueno, ahí la tarea de la Contralora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y nosotros vamos a revisar temas judiciales, porque durante esta jornada se fijaron las medidas cautelares en contra de 3 imputados por la muerte de los 7 pescadores que iban a bordo de la lancha Bruma, luego del mortal incidente ocurrido en el Biobío. Después de varias jornadas de formalización, el Juzgado de Garantía de Coronel dictó las medidas en contra del capitán del buque Cobra, Roberto Mancilla, y de los tripulantes Luis Macaya y Jaime Sandoval, quienes son investigados por el Ministerio Público por su responsabilidad en la colisión de la lancha Bruma ocurrida hace casi un año. Los 3 imputados quedaron sujetos a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos. En tanto, la empresa Blumar quedó sin cautelares durante esta etapa procesal y el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días. Por ahora, y teniendo presente el grado de convicción exigido al tribunal en esta etapa, un razonable convencimiento, se le dará más valor a la hipótesis de la Fiscalía y creyentes. Ello por cuanto la hipótesis de la defensa se funda en pericias encargadas por esa misma parte, lo que conlleva cierta debilidad en la credibilidad de sus conclusiones. Además, una de las pericias no está ni siquiera firmada y no se adjuntó el currículum de los peritos. Hay pericias confeccionadas por funcionarios públicos y con los conocimientos suficientes para darles credibilidad, que reafirman la teoría de la Fiscalía y descartan la de la defensa, en especial en condiciones climáticas de momento de los hechos, que serán suficientemente buenas para repetir la luz de tope del Bruma y evitar el abordaje, amén que las olas de 2 metros no debían interferir las radares del Cobra. Nosotros sabemos que para llegar a un juicio debemos llevar con antecedentes periciales de una entidad mayor de la que le presentamos al tribunal en este momento, en esta audiencia. Para poder acceder a ello debemos realizar una serie de pericias que tienen que ver con normas de navegación, que tienen que ver con el estado de ciertas imágenes grabadas, que tienen que ver con el posicionamiento del puente, las distancias y una serie de asuntos que nos van a tomar como entidad, nosotros como Fiscalía, un tiempo importante.
Nos cerramos aquí, hoy es noticia, con esta imagen de Santiago, 23 grados con 4 décimas, temperatura ya en descenso. Que tengan una gran tarde, hasta mañana.